Gracia, paz y misericordia a todos los que están en Cristo Jesús. Qué bendición encontrarnos una vez más aquí con el propósito de traer este precioso devocional que nos habla la palabra de Dios en San Juan, en el capítulo 12 del versículo 1. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria del Padre Celestial. Y la Biblia dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo vino donde Lázaro, el que había estado muerto y a quien el Señor había resucitado. Nosotros miramos el Señor Jesucristo cómo amaba a Lázaro, cómo amaba a María, cómo amaba allí a Marta. Y el Señor en verdad estaba mucho tiempo con cada uno de ellos. Y dice la Biblia que le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, qué hermoso cuando nosotros tenemos personas como el Señor Jesucristo, amigos que nosotros buscamos, pero personas espirituales, personas que nos puedan dar una buena palabra, un buen mensaje. Entonces dice la Biblia en el 3, que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabeza, con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces miramos a aquella mujer María, que dice que vino y derramó un perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Dice que los enjugó, o sea, los secó con sus cabellos. O sea, qué precioso cuando nosotros somos personas agradecidas con Dios. No nos importan las cosas que nosotros tengamos que invertir para el reino de Él, como gratitud a todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Aquella mujer, para mí, es una mujer que estaba agradecida con lo que el Señor Jesucristo había hecho por ella, con lo que el Señor Jesucristo le había enseñado. Pero nosotros encontramos a este varón, Judas, el que vendió al Señor Jesucristo. Vemos que su corazón se corrompió a causa del dinero, o por el dinero, y lo desvió del reino. Judas, para los que no saben, era el tesorero, era el que recogía las ofrendas que le daban al Maestro, al Señor Jesucristo. De pronto Judas, él pensaba que el Señor Jesucristo no sabía lo que él andaba haciendo, porque de pronto el Maestro no le decía nada. Sí. El Señor Jesucristo nunca podía juzgar a Judas como ladrón si no lo hubiera dejado robar. Pero nosotros miramos que algo que muchas personas ignoran es que Judas fue uno de los 12 de Cristo, y aparte de eso, él fue uno de los que predicaba, de los que echaba fuera demonios, de los que tenían la autoridad que el Señor había dado. Pero Judas, ¿en verdad siempre fue malo? Hermanos, algo que nosotros tenemos que mirar es que así como a Judas, a cualquiera de nosotros nos puede pasar si nosotros empezamos a amar un pecado, si nosotros empezamos a amar la maldad más que la justicia de Dios. Nosotros podemos convertirnos en enemigos de la obra del Señor,
en enemigos de aquellas personas que en verdad están haciendo la voluntad de Dios. Yo soy de las personas que creo de que Judas tuvo la oportunidad de la salvación y estuvo en un tiempo en la salvación. Algunas personas dicen no, que nunca estuvo en la salvación. Hermano, nosotros todos tenemos un libre albedrío y cualquiera de nosotros tenemos en verdad la opción de escoger entre lo bueno y lo malo, en el agradar a Dios y el no agradar al Señor. La disposición del corazón del hombre, dice el Señor, la disposición es del hombre, de su corazón. Pero nosotros miramos a aquel varón que se había vuelto una persona enamorada del dinero, de tal manera que le dolió en su corazón que aquella mujer hubiese dado ese perfume de tan grande precio para el Señor Jesucristo. Y él decía, oh, esto hubiera podido dársele a los pobres. No era porque amara a los pobres, era porque él podía robar, es porque él podía sacar de ese dinero. Entonces, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, porque cualquier pecado que nosotros hagamos, hermano, o que nos descuidemos y empecemos a hacerlo, nosotros podemos irnos en contra de la obra de Dios y ser enemigos y aún destruir muchas cosas grandes que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. Por eso es que Dios nos ayude a andar humillados delante de su presencia, porque no estamos exentos a caer, a tropezar, a que pase algo malo en nuestras vidas, como el Señor le dijo a Pedro. Mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y en verdad hay momentos donde nosotros nos descuidamos tanto en la salvación, descuidamos tanto la búsqueda del Señor, nos confiamos tanto que abrimos ventanas y el enemigo viene y nos destruye, viene en verdad y aparta el deseo de nosotros buscar al Señor. Por eso es importante, hermano, que nosotros fervientemente estemos ahí buscando la presencia de Dios para entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Para nosotros entender, hermano, la voluntad de Dios. Porque hay un hilo tan delgadito de usted o estar en la salvación o aparecer en el mundo. Porque el camino de Dios es un camino muy angosto, es un camino muy estrecho, que si nosotros no lo cuidamos todos los días de nuestra vida, orando, obedeciendo, ayunando, leyendo su palabra, meditando en su palabra, hermanos, nosotros podemos salirnos del camino. Muchas personas están, hermanos, en el reino de Dios, pero como aquella persona que el Señor le dijo, amigo, ¿qué haces aquí sin estar vestido de boda? No estaba su vestidura limpia, no estaba en la salvación, aunque estaba en un reino, no estaba siendo conforme al reino de Dios. Cualquiera de nosotros podemos desviarnos del camino, pero si usted hace sendas derechas para sus pies, lo cojo no se sale del camino, sino que será sanado. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros en verdad siempre tengamos un gran deseo, un buen propósito, un buen deseo de querer agradar a Dios. Cuando usted tiene ese sentir bueno, Dios nunca lo va a dejar que usted se aparte de Él, nunca lo va a dejar que usted sea engañado. Dios siempre lo va a guardar, Dios siempre lo va a proteger, hermanos. Por eso es importante que permanezcamos. El Señor viene insistiendo y nos viene diciendo, permanezcan, estén ahí con mi presencia, no se cansen de hacer el bien, no se cansen de buscarme, porque ninguna persona que trabaje en mi reino jamás dejará de ser recompensado. Nunca su trabajo será en vano. Nosotros tenemos que trabajar
fuertemente por esa corona, por esa salvación que Cristo nos ha ofrecido. Necesitamos levantarnos del sueño. El pueblo de Dios necesita ser estremecido por el poder del Espíritu Santo, así como Zaqueo quería ver a Jesús. Si tú has perdido la comunión, tiene que ir a esa roca que es más alta que nosotros, que es Cristo Jesús, y empezar a humillarse y a decirle al Señor que le quite el sueño, que le quite ese conformismo, esa pereza espiritual, para que usted pueda entender los planes de Dios, para que usted pueda hacer su voluntad, para que usted no se vuelva enemigo de las cosas de Dios. Hay personas que han empezado en el espíritu y han terminado en la carne. Hay personas que por eso hoy en día les es difícil creer que Dios sana, les es difícil creer que Dios libera, les es difícil creer que el Espíritu Santo da dones de lengua, que el Espíritu Santo da dones de profecía. ¿Por qué? Porque han llevado una vida fría en el Evangelio, una vida de conformismo, que les cuesta creer en las cosas sobrenaturales que Dios hace. Pero es importante, hermano, que usted se levante, que usted busque la llenura del Espíritu Santo, para que la palabra de Dios no esté en su vida tan solamente en teoría, sino que la palabra de Dios usted la pueda llevar a la práctica y en usted se haga una palabra viva, una palabra real, que tal como está escrita, así se cumpla en su propia vida. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos guarde de no volvernos enemigos del reino de Dios, enemigos de la obra del Señor. Yo sé que todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas desagradables ante los ojos de Dios, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de levantarnos, de ser sinceros con el Señor y en verdad pedir esa ayuda, esa protección, que nunca Dios nos suelte de su mano, porque si Dios nos suelta de su mano, hermano, la vida no tiene sentido. Y qué precioso como esta mujer estar agradecidos con Dios por él habernos perdonado, por todo lo que él ha hecho en nuestras vidas. Por eso lo más o lo menos que usted puede hacer en su reino es agradecerle al Señor, y gratificante es en nuestras vidas lo que él ha hecho, y nosotros tenemos que corresponder a esa gratitud que Dios ha usado con cada uno de nosotros. No menospreciemos las cosas del Señor como las menospreció Judas. Cualquiera de nosotros podemos volvernos enemigos de Dios si nosotros amamos el pecado. Por eso la Biblia dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es tiempo, hermanos, de no jugar a ser cristiano. Es tiempo de levantarnos y volver, hermanos, a llenarnos, a buscar ese primer amor, y no llenarnos la boca de decir soy hijo de Dios, cuando no ha dejado la mentira, cuando no ha dejado las groserías, cuando no ha dejado la borrachera, cuando no ha dejado las drogas, cuando usted no ha dejado de mentir, cuando usted no ha dejado de ser odioso, cuando usted no ha dejado de fornicar, cuando usted no ha dejado de adulterar. Usted no puede decir soy hijo de Dios, porque la Biblia dice que si nosotros practicamos el pecado, no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Entonces tenemos, hermanos, que reaccionar antes de que Cristo venga, porque Cristo está a las puertas y nos está diciendo que necesita santidad de cada uno de nosotros. Dos cosas claves para que Dios se glorifique en nuestra vida: santidad a Jehová, santidad a Jehová, apartado para Él, apartado para hacer las cosas de Él. Y la fe, creerle en lo que usted habla, creerle en lo que usted le dice, creerle en lo que usted está haciendo, y vas a ver la gloria de Dios. Espero, hermano, que usted reflexione en esta palabra y que nosotros no nos vayamos a apartar más del Señor, sino que nos acerquemos a Él. No seamos como Judas, seamos en verdad como María. Seamos agradecidos a Dios, correspondámosle a Él como Él
ha hecho con nosotros. Nada de lo que usted haga en esta tierra es comparable a lo que Dios ha hecho por ti. Deudores somos a Él. Por eso todos los días debemos agradecerle al Señor, orando y clamando, porque Él ha tenido de todos nosotros misericordia. Espero que haya sido de gran bendición este precioso devocional. Así que levántese, hermano, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de salvación y de vida eterna. Dios los bendiga y Dios los guarde.